Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Menuda Historia en Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. Soy Andrés Cabrera y también me podéis escuchar en Madrid, en Agora Sol Radio y en Sabadell, en Radio Trama. Además de en las plataformas de podcast habituales. Antes de todo, como siempre, os recuerdo que me podéis seguir en Twitter como @menuda_historia. Por otra parte, me gustaría aprovechar la introducción para recomendaros otro programa en el que participo. Desde hace cerca de 2 años estoy en una huerta autogestionada en Dúrcal, un pueblo muy cercano a Granada. Es un proyecto que lleva 18 años luchando por la soberanía alimentaria y por un consumo responsable con nuestro medio. Lo hacemos sin ninguna clase de jerarquización, gracias al asamblearismo. Pues bien, el pasado mes de febrero sacamos a la luz el primer episodio. Os acercamos la lucha zapatista en Chiapas, además de otros asuntos agroecológicos. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. También os contamos una receta con productos de nuestra huerta, hacemos una proclama y otras secciones muy amenas. De verdad, tenéis que escuchar Radio Ortigas. Ortigas es con H al principio. Estamos en la web de Radio Almaina, en YouTube o en iVoox. Os voy a dejar un clip por aquí para que lo disfrutéis. Asustada repetía en mi cabeza que no me vea, que no me vea. En primavera nos íbamos a la sierra, a la loma del medio de la dehesa. 6 horas andando con la burra, las cabras y todo lo necesario para poder trabajar la tierra. Me gustaba mucho andar con las cabras. Los meses de la sierra como niña era muy feliz. Pero también hay recuerdos más amargos, como cuando venían los guardias cortando el agua y prohibiendo regar. Ya sabes quién nos manda, no podéis coger ni un chorro. Advierta a los otros y que no tengamos que volver porque vais todos al cuartelillo. Mi padre agachaba la cabeza, la voz le temblaba. Tened compasión, tengo 7 hijos, ¿qué les doy de comer? También recuerdo a don Rafael Ponce de León, el cura de Dúrcal, que con todos los niños recorrió las calles del pueblo para defender y proclamar el monte como tierras comunales. Los niños íbamos tras él cantando bien alto. Los niños son del monte y el monte de los niños. Mi juventud la he pasado como la mayoría de mi edad. Matrimonios separados por la inmigración, 25 años para sudar en país extranjero el dinero para una casa más digna, que por no tener no tenía ni cuarto de aseo, y comprar algún trozo de tierra a esos que aún se habían hecho más ricos a pesar de la miseria que nos dejó esa guerra, de la que aún nos cuesta tanto hablar. Era nuestra ilusión trabajar nuestra tierra. Después de una vida entera luchando, veo el monte destrozado con esos bocados, el romeral sin romero. El río, las fuentes, veo todo tan mal que me da mucha pena. Ahora es el agua, que de las entrañas de nuestra tierra se quieren llevar. Soy persona humilde y casi analfabeta, soy mayor, pero que no nos quieran engañar, el agua cada día falta más. Mi padre me enseñó que el agua es la sangre de la tierra, que nosotros también somos agua, que sin agua no hay nada, no hay vida, que me expliquen quién y por qué la van a negociar. El agua es de la tierra y de todos los seres que de ella comemos. Quien negocia el agua, negocia la vida. Ahora ya sí, vamos con el contenido de hoy. Os voy a acercar catástrofes aéreas. Si tienes pánico a volar, quizá este no sea tu programa favorito. Bueno, lo más normal es que alguien con esta fobia no haya siquiera dado clic al enlace. Aunque si me estás escuchando por las ondas, espero convencerte para que te quedes. El miedo a los aviones lo veo bastante comprensible. Joder, es una máquina gigante de metal que vuela. ¡Es un pájaro! No, es un avión. Pero también debo decir que no es tan mortal como otros medios de transporte. La diferencia es que cuando hay un accidente de avión suele ser noticioso, debido a la magnitud de la catástrofe. En la carretera las muertes son más numerosas, pero no generan tanta atención. Quizá os estéis preguntando los motivos por los que elegí este tema. Simple y llanamente me resultaba curioso.
Quizá mi adolescencia, marcada por la serie Perdidos, tenga algo que ver. El Not Penny's Boat aún me tiene trastocado, lo reconozco. Bien, vamos a la primera catástrofe de las 4 que os acercaré hoy. La única que no sucedió con un avión como protagonista, sino con un dirigible. Los más avispados ya sabrán de qué les estoy hablando. Sí, de la tragedia del Hindenburg. Nos situamos en Nueva Jersey, concretamente en el 6 de mayo de 1937. Aquel día sucedió esto. It's starting to rain again. The rain had slacked up a little bit. The back motors of the ship are just holding it just enough to keep it from... It bursts into flames. Get it started. It's flashing. It's flashing terrible. Oh my, get out of the way, please. It's bursting into flames and it's falling on the mooring mast and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's like 400 or 500 feet into the sky, and it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mast. All the humanity and all the passengers screaming around it. I told you, I can't even talk to people. There's friends around there. Acabamos de escuchar a Herbert Morrison, periodista que vivió la tragedia in situ. Su Ode to Humanity es historia radiofónica. Había mucha prensa aquel día en Nueva Jersey, y es que el viaje del Hindenburg no era uno más. El dirigible alemán había partido de Frankfurt el 3 de mayo. Este aparato era un emblema de la Alemania nazi. La empresa Zeppelin, con 27 años de experiencia, presumía del modelo Hindenburg, el cual se había hecho célebre durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. En la cola del dirigible se podía ver una bandera nazi de grandes proporciones. Por cierto, el nombre del Hindenburg rendía tributo a Paul von Hindenburg. Este hombre fue presidente alemán entre 1925 y 1934. Fue un héroe germano durante la Primera Guerra Mundial y sobre todo jugó un papel trascendental en el ascenso de los nazis al poder. El Hindenburg tenía 245 metros de largo y 13 pisos de altura. Me refiero al dirigible, no al expresidente. La mayor parte del mismo estaba compuesto por 14 bolsas de hidrógeno, un elemento altamente inflamable. No obstante, la empresa confiaba mucho en su sistema de aislamiento. Tanto es así que habilitó una sala de fumadores en su interior. Sigo hablando del aparato. No era la primera vez que el Hindenburg atravesaba el Atlántico. El piloto principal ya había volado 22 veces con el mismo. La velocidad máxima que alcanzaba era de 125 km por hora. En aquel viaje iban 97 personas entre miembros de la tripulación y pasajeros, todos ellos de la alta sociedad. El elevado coste de este medio de transporte no era para clases populares. Para que se hagan una idea, el Hindenburg tenía prisa por llegar a Nueva Jersey, debido a que en su viaje de regreso a Alemania debía llevar a unos cuantos invitados a la coronación de Jorge VI del Reino Unido, padre de la impertérrita Isabel II. But life, of course, consists of final partings as well as first meetings. And as much as I and my family miss him, I know he would want us to enjoy Christmas. El viaje se desarrolló sin incidentes hasta su llegada a Nueva Jersey el 6 de mayo del 37. Eran las 3 de la tarde. Mucha prensa y curiosos, que puede llegar a ser lo mismo, se acercaron al lugar para ver el inmenso artefacto volador. Desde tierra avisaron que el aterrizaje se debía retrasar unas horas debido a que una tormenta se acercaba. A las 6:10 de la tarde, el Hindenburg se preparó, ya sí, para aterrizar. Cabe apuntar cómo era el método de aterrizaje de un dirigible. El aparato soltaba unas cuerdas que eran agarradas en tierra para que el Hindenburg bajase mediante un sistema de poleas. Bien, las cuerdas fueron desplegadas con normalidad,
Sin embargo, desde tierra vieron unas vibraciones en la parte alta del Zeppelin. A día de hoy no se ha podido confirmar al 100% cómo se produjo el accidente, pero se cree que uno de los cables internos del Hindenburg se soltó, rompiendo el aislante de una de las bolsas de hidrógeno. Esto explicaría las ondas vibratorias visibles en la parte alta del Hindenburg. Tras soltar las cuerdas para el aterrizaje en el terreno mojado, la electricidad estática pudo provocar una chispa que prendió rápidamente el artefacto debido al escape de gas. Las medidas de seguridad no aconsejaban aterrizar en estas circunstancias. El Hindenburg tardó 34 segundos en ser pasto de las llamas. El fuego devoró por completo el aparato. Murieron 36 personas en el accidente. Muchos se salvaron debido a que se rompieron los depósitos de agua, cayendo ésta sobre ellos. Otros, pese a la altitud que aún tenía el aparato, pudieron saltar al vacío, salvando sus vidas. Un tripulante de tierra estaría entre los fallecidos al encontrarse muy cerca del Hindenburg. Así hablaron dos de los supervivientes de la catástrofe, pasados muchos años. Tardé mucho tiempo en volver a tranquilizarme. La impresión me duró mucho tiempo. Sufrí durante mucho tiempo. Me pregunto lo que habría sido de mi vida sin el Hindenburg. Era un niño mimado y probablemente me hizo mejor persona de lo que habría sido. Las imágenes de las cámaras dieron la vuelta al mundo. La presencia de la prensa en el lugar dio mayor magnitud al acontecimiento. En un primer momento se pensó que podría haber sido un atentado, pero se descartó enseguida esta opción. Los vuelos comerciales con dirigibles fueron cancelados tras esto. Además, el hidrógeno sería sustituido por helio como gas predominante en estos artefactos. Estados Unidos siguió utilizando dirigibles militarmente. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso que viene volando? Es un melón. No, no, no. Es un dirigible de la época del Tercer Reich. Y está lleno de un gas inflamable como el que más. Hindenburg, helio por todas partes. Hindenburg, de lejos parecía un gran melón. Hindenburg, tanto globo para ir tan despacio. Hindenburg explotó y luego hizo plop. Acabamos de escuchar a Los Gandules y su canción cómica sobre el Hindenburg. Aunque hablen de helio, el material del Hindenburg era el hidrógeno, no se vayan a confundir. Venga, toca irnos a Sudamérica, concretamente a la cordillera de los Andes. Les voy a acercar uno de los accidentes más impactantes de la historia. El 12 de octubre de 1972, el avión 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se perdió en los Andes. Habían salido desde Montevideo, Uruguay. Su destino final debía ser Santiago de Chile. Iban 45 personas a bordo, entre ellas el equipo de rugby Old Christian Club. Este conjunto había disputado un encuentro en Uruguay ante un equipo chileno. El motivo del viaje sería una revancha deportiva. La aeronave había parado en Mendoza, Argentina, durante el trayecto debido al mal tiempo. A los mandos estaba el copiloto, ya que el piloto principal le estaba formando. Tuvieron un fallo fatal en la posición del avión. El copiloto pensaba que ya habían dejado atrás los Andes y pidió descender a Santiago. Desde tierra autorizaron este descenso sin saber que el avión aún no había dejado atrás la cordillera. Durante el descenso se percataron que aún seguían en los Andes, pero ya era tarde. El avión chocó con un pico montañoso, perdiendo las alas y la sección de cola.
7 personas caerían al vacío tras perder la parte trasera del avión. Así hablaron 2 de los supervivientes sobre el golpe. Yo puedo recordar mirar hacia mi izquierda y ver paredes negras, muy cerca de la punta de las alas. Unos pocos segundos más tarde, 3, 4, 5 segundos más tarde, yo pude escuchar a los motores que levantaban las revoluciones buscando obtener potencia. La parte delantera del avión que se levanta un poquito y luego el momento del impacto. Nunca olvidaré ese ruido, el aire entrando al avión y luego el avión deslizándose. Gente que gritaba, gente que rezaba. Yo me había aferrado al asiento esperando ver cómo era la muerte, pues la muerte era lo único que podía esperar. Luego la detención súbita, todos los asientos volando sobre mi cabeza. Pensé, increíblemente, estoy vivo. Pese a que ambos son uruguayos, el documental Viven, la tragedia de los Andes, es en inglés y por eso hablan en esta lengua. El fuselaje del aparato se deslizó hasta chocar con un banco de nieve que mató al piloto principal al instante. Recordemos que este no estaba a los mandos. El copiloto fallecería al poco tiempo. El avión uruguayo se quedó sobre un glaciar a 3.570 metros de altura. Todavía estaban dentro de lo que las líneas fronterizas ficticias dicen que es Argentina. No voy a entrar aquí a hablar de líneas fronterizas, pero ya sabéis mi opinión. Todas ellas son una gran ilusión colectiva que benefician solo a unos pocos. Volviendo al accidente, habían sobrevivido buena parte de los pasajeros, pero muchos estaban gravemente heridos. Entre los jugadores de rugby había 2 estudiantes de medicina que ayudaron en los primeros auxilios. Sin embargo, la situación era dramática. La zona en la que se encontraban llegaba a menos 40 grados centígrados por las noches. Así habló uno de los supervivientes sobre las bajas temperaturas. Nos agarró la noche y hacía tanto frío, tan insoportable, que uno de nosotros debía dormir como en un sándwich con otros 2. De esa manera nos manteníamos calientes. Cada media hora nos golpeábamos para calentarnos. Nos golpeábamos en la cara y el cuerpo para podernos calentar. Nos pedíamos unos a otros, pégame, pégame, pégame. Estábamos tan congelados que si queríamos orinar, lo hacíamos sobre las manos. La orina, que estaba a la temperatura corporal, era como un increíble masaje que nos desentumecía. Con los dedos así, volvíamos a la vida. La comida dentro del avión era escasa y en la zona no había ningún tipo de vegetación ni animales para poder alimentarse. Uruguay, Argentina y Chile enviaron aviones de rescate en busca del aparato. El pésimo tiempo dificultó las tareas de salvamento. Y lo que es peor, el avión accidentado era blanco, confundiéndose con la espesa nieve dominante en toda la cordillera. A los 8 días, las labores de búsqueda fueron canceladas. Mientras tanto, los supervivientes comenzaron una intensa lucha por seguir con vida. Lo primero era racionar la comida, tratar de mantenerse calientes con todo lo que había en el avión y mantener la moral lo más alta posible. Llegaron a encontrar una radio, mediante la cual escucharon que las labores de búsqueda se cancelaban. Algo que les deprimiría sobremanera. Uno de ellos, sin embargo, apuntó que era una gran noticia, ya que serían ellos mismos los que conseguirían salvarse. En las primeras noches fallecieron a causa de las heridas del accidente 5 personas. A la semana, las provisiones de comida se terminaron. Intentaron comer cuero o partes del avión, pero era inútil. Entonces llegó la decisión más complicada de sus vidas. Decidieron recurrir a la antropofagia. Esto es, comerían la carne de los fallecidos durante el accidente. No me quiero imaginar lo complicada que debió ser esta decisión, pero no les quedaba otra.
Relatan que alguno de ellos se negó inicialmente. El cuerpo de otros rechazaba esta ingesta al principio, pero fue, sin lugar a dudas, lo que les mantuvo vivos. Así hablaron sobre esto. Yo hablé con la persona en quien más confiaba, mi primo Daniel, sentado a mi lado. El pensamiento más horrible, le dije, me ha entrado en la cabeza y no me atrevo a decírtelo. Tendremos que alimentarnos de los cuerpos. De lo contrario, nunca saldremos de aquí. Esperé a ver si él me decía que estaba loco, pero me respondió que había estado pensando exactamente lo mismo. Así que dije, bueno, no podía tragar. Cualquier cosa que tragaba lo devolvía. Así que no fue fácil, ni para mí ni para los otros. No era una cuestión mental, sino un rechazo físico. Mi cuerpo lo rechazaba y yo vomitaba. La Biblia nos dice que en la última cena Jesús compartió su cuerpo y su sangre con sus discípulos. Entonces pensamos que si Dios existía y estaba junto a nosotros, nuestra única chance de sobrevivencia estaba en compartir la misma clase de comunión que Él había compartido con sus discípulos, tomar el cuerpo y la sangre. Era la voluntad de Dios y de todos los que estábamos en el grupo. Habíamos hecho un pacto de que si cualquiera moría, los otros podían usar su cuerpo para sobrevivir. A las 2 semanas del accidente, una nueva tragedia se volvió a cebar con las 27 personas que aún seguían con vida. Una avalancha de nieve en mitad de la noche les sepultó. Cabe apuntar aquí que dormían todos juntos dentro del fuselaje del avión y que habían tapado como buenamente pudieron los agujeros para taparse del frío. Sin embargo, la avalancha de nieve entró dentro del aparato enterrando a muchos de ellos. Solo unos pocos se libraron. Estos intentaron sacar rápidamente a sus compañeros antes de que se asfixiasen. Lamentablemente, 8 de ellos morirían de esta forma. Solo quedaban 19 supervivientes. Así hablaron de esta tragedia. Y unas 2 horas después de entrar, con los chicos ya durmiendo, una avalancha muy grande atravesó la pared de valijas y cubrió el fuselaje hasta esta altura. Así que nuestras cabezas estaban a esta otra altura aquí abajo, aquí y allí, y estábamos completamente cubiertos por la nieve. No nos podíamos mover. Cuando sentía que mis pulmones estaban por estallar, que mi corazón estaba agitado y ya no podía aguantar más, comencé a ver toda mi vida en flashes hacia atrás. Llegué hasta la etapa en que era un bebé, gateando entre las piernas de mi madre, y de pronto, ¡boom!, me convertí en una luz que se dirigía hacia otra luz mucho mayor, como una luz de neón en la que parecían converger todas las demás luces. Había una increíble paz, sin ansiedad, como si estuviera en el paraíso. Y en ese momento sentí que alguien me llamaba, que decía, Gustavo. Tras semanas sin avances, llegó la decisión que les salvaría. 3 de ellos comenzarían una caminata en busca de ayuda, pero al poco de empezar, uno decidió volver al avión. Las provisiones no eran suficientes para los 3. Apunto aquí que las temperaturas eran mejores debido a la cercanía del verano en el hemisferio sur. Roberto Canessa y Nando Parrado serían los 2 hombres encargados de la misión. Este último había perdido a su madre y a su hermana en el accidente. Su intención sería la de dejar atrás los Andes. A los 10 días, y tras pasar por toda clase de penurias, vieron a un pastor chileno que cuidaba su ganado. Habían pasado 70 días desde el accidente y nadie creía posible que siguieran con vida. 2 días más tarde serían rescatados todos los que aún seguían con vida. Eran un total de 16 personas, algo más de un tercio de los que viajaron inicialmente en la aeronave.
Tiempo después sabrían que a 21 kilómetros del lugar del accidente había un hotel balneario abandonado. Este les podría haber servido de refugio, pero ¿cómo iban a saberlo? Los supervivientes fueron recibidos en Uruguay como héroes. Había sido un verdadero milagro. Así habló Nando Parrado poco después del rescate. En la nieve de la vista, el resplandor es enorme, como ya te dije, era todo blanco, todo blanco, todo blanco. El sol se refleja mucho y muchos sufrían de los ojos y se pasaban hasta 4 o 5 días después sin poder abrir los ojos. Entonces con unas micas de las viseras del avión nos fabricamos unos lentes de este tipo. Yo sé que hay dos cosas fundamentales en todos ustedes. La fe en Dios, el punto 1. El grupo humano que se forma en un equipo deportivo y sobre todo en un deporte como el rugby, el otro. Sí, eso es fundamental. Nos mantuvo, yo creo que la ventaja fue de que el grupo era muy unido, todos nos conocíamos hace años, eso nos mantuvo mucho, ya que si hubiera sido un avión de pasajeros donde nadie se conoce, mentalidades muy diferentes, señoras, chicos, edades muy diferentes, todo eso hubiera influido para que las cosas no se hubieran organizado tan bien, ¿no? ¿Cuál fue el momento de mayor desesperación que tuvieron? Cuando escuchamos que se había abandonado la búsqueda. Decime una cosa, ¿alguna vez en tu vida habías imaginado que ibas a vivir algo así? No, jamás. Mi vida era una vida completamente normal, tranquila, como la vida de cualquier muchacho, persona del mundo. Ustedes deciden mandar 2 de avanzada, vos sos uno de ellos, ¿por qué? No. Pensamos en un equipo de 3 al principio, luego tuvimos que ser 2, que éramos los que estábamos más fuertes, por supuesto para que nos alcanzara la ración que teníamos y el abrigo que teníamos, porque el frío era muy grande y solo alcanzaba para 2, ¿no? Un equipo más o menos aceptable como para poder intentar llegar a... ¿La comida la ración esa cuál era? ¿En qué consistía? No, la avión tenía unas raciones, y fundamentalmente lo que más nos salvó fue el estado físico que teníamos, que veníamos muy entrenados y ser todos jóvenes y deportistas. Eso no fue lo fundamental. ¿Qué pensaban ustedes que estaban realizando los familiares? La mayoría de nosotros mantuvo fe en los familiares, que ellos mantenían la fe que nosotros estábamos vivos, ¿no? Como pueden escuchar en el audio, Nando no cuenta que habían comido carne humana, pero tiempo después dieron una rueda de prensa contando que no les había quedado otra opción. 2 años después del accidente se publicaría un bestseller titulado Viven, que versa sobre todo lo acontecido. En 1993, Frank Marshall dirigiría la película homónima sobre esta tragedia. Durante el rodaje, alguno de los protagonistas del accidente estaría allí para detallar las situaciones con las que se encontraron 20 años atrás. Ethan Hawke estaba en el reparto haciendo de Nando Parrado. John Malkovich dio voz a la narración del film. Para que se hagan una idea, tiene un 6,8 en Film Affinity. No puedo dejar de recomendar su visionado. Y de los Andes nos vamos a Tenerife, concretamente al 27 de marzo de 1977. En el aeropuerto de Los Rodeos, sito en la parte norte de la isla canaria, se produjo el accidente aéreo más mortífero de la historia. 583 personas perderían la vida en un domingo aciago. Aquel día se juntaron una serie de catastróficas desdichas que provocaron el accidente. Bien, por entonces Canarias ya era la meca vacacional para muchos turistas ávidos de buen tiempo. Cientos de aviones llegaban de países occidentales buscando un elixir compuesto a partes iguales por rayos de sol y mojo picón. Aquel fin de semana no fue una excepción. A la 1:15 de la tarde, un artefacto explotó en una floristería del aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria. El MPAYAC estaba detrás de esta acción. Las siglas significan Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario.
Esto dijo uno de los miembros del grupo sobre este artefacto. Nosotros en el aeropuerto de Gando pusimos un artefacto en la floristería, sencillamente para hacer ruido, en una floristería que se rompían 4 jarrones y se acabó. Porque no iba a suceder. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Resulta que inmediatamente reivindicamos nosotros lo de la floristería en la sala de espera del aeropuerto de Gando, sin afectar a nadie. A nadie, lo único que fue ruido. Bien, tras este incidente sin víctimas, el aeropuerto de Las Palmas quedó cerrado brevemente y todos los vuelos fueron derivados a Los Rodeos, en Tenerife. En aquel momento era el único aeropuerto de la isla, ya que el aeropuerto de Tenerife Sur estaba en construcción. No abriría sus puertas hasta un año más tarde. El aeropuerto de Los Rodeos era pequeño y no estaba habituado a tener tantos vuelos. Para seguir sumando imprevistos, había niebla en la terminal. Esto imposibilitaba la visión entre la torre y la pista de despegue. Ante la cantidad de aviones que estaban llegando, desde la torre hicieron rodar a varios aviones sobre la pista de despegue. En principio, siguiendo las indicaciones de los controladores, esto no sería ningún problema. Era común en casos así. Poco antes de las 5 de la tarde había 2 aviones sobre la pista, ambos Boeing 747. Por un lado estaba un avión de la empresa KLM neerlandesa y por otro uno de la Pan Am estadounidense. El KLM tenía prisa por ir a Gran Canaria, ya que ese mismo día el avión debía ir desde allí a Ámsterdam. El Pan Am había viajado desde Los Ángeles, previa escala en Nueva York. El avión neerlandés había repostado para no tener que hacerlo en Gran Canaria y así perder menos tiempo allí. Sobra decir que el aeropuerto de Las Palmas volvía a estar abierto, concretamente desde las 4 de la tarde. Solo había detenido su tráfico aéreo durante un par de horas. Las prisas del KLM fueron otro de los condicionantes fatales de la catástrofe. Bien, desde control se pidió al KLM que fuera hasta el final de la pista y una vez allí diera un giro de 180 grados. Cuando la pista estuviese despejada, le darían orden de despegar. Por su parte, el Pan Am iba por detrás y debía abandonar la pista por la salida 3, una salida muy cerrada para un Boeing. No se sabe muy bien si el Pan Am se pasó la salida 3 o quizá la vieron demasiado complicada y optaron por salir por la 4. La cual era mucho más sencilla para un avión de esta magnitud. Desde control le dieron indicaciones al KLM sobre qué rumbo tomar una vez se iniciase el despegue, pero aún este no se había confirmado. Pidieron a su vez al Pan Am que avisase cuando hubiese dejado libre la pista. Recuerda aquí que desde control no veían la pista y entre los aviones no se veían entre sí por la niebla. En un error fatal debido a las prisas, el KLM despegó antes de que se lo confirmasen. De hecho, le dijeron textualmente: «Espere para el despegue, le llamaré». Las señales de radio se cruzaron entre los diferentes aviones y este mensaje se pudo entrecortar. Desde el Pan Am confirmaron que avisarían cuando despejasen la pista. Este mensaje llegó a la cabina del KLM, el cual ya estaba en marcha. Entonces el mecánico del vuelo preguntó: ¿pero no está despejado entonces? El piloto, asustado por lo que posiblemente sentía un error, dijo que sí. Unos segundos más tarde, desde el Pan Am, vieron dirigirse a toda velocidad al KLM. El Pan Am trató de salir de la pista, mientras que el KLM intentó coger altura para sortearle. No lo consiguió. Ambos aviones cargados de pasajeros chocaron. Todas las personas a bordo del KLM fallecerían debido al impacto. Del Pan Am se salvarían 61 personas debido a que la parte delantera del avión ya se había apartado de la pista. Ambos aviones ardieron, pero las personas ubicadas en la parte delantera pudieron salir. El informe posterior culpó al piloto de la KLM por despegar sin autorización. La empresa neerlandesa tuvo que indemnizar a todas las familias de los fallecidos.
Así habló uno de los controladores aéreos que estaba aquel día en los rodeos. Era un día muy difícil, de unas condiciones meteorológicas muy malas. Había mucha niebla, el tiempo estaba francamente malo y era un día muy complicado porque además de lo mal que estaba el tiempo, el aeropuerto de Las Palmas se cerró a causa de una bomba y entonces todos los tráficos que había programados para Las Palmas procedieron al aeropuerto de Los Rodeos, que era el alternativo de Las Palmas. Como curiosidad, se salvó una mujer que debía estar en el avión de la KLM. Inicialmente, como ya dije, el vuelo debería haber ido a Las Palmas. Después, esta mujer, que residía en Tenerife, llegaría en barco a esta última isla. Debido al cambio de planes, al encontrarse ya en Tenerife, pidió quedarse ya allí y consiguió no seguir en el avión. Entre las fallecidas estaba Abe Meyer, modelo que se había casado con Ruth Meyer, un director de cine porno soft estadounidense. Tras el accidente, se actualizaron normativas referentes al lenguaje utilizado en los despegues. Por su parte, Los Rodeos fue cerrando sus puertas paulatinamente a vuelos internacionales. Estos pasarían a Tenerife Sur. Y aunque este es el accidente más recordado de Los Rodeos, en 1972 y 1980 hubo otros dos que dejaron cerca de 300 muertos entre ambos. Un aeropuerto maldito en aquella década. Bien, tras esto toca irnos a la última catástrofe que os acercaré hoy, la más reciente de todas ellas. Os hablo del accidente del vuelo 2933 de la Mía, más recordado por ser el vuelo en el que viajaba el chapecoense. Este equipo de fútbol brasileño iba a jugar la ida de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional en Colombia. La final debía disputarse el 30 de noviembre de 2016. Sin embargo, 2 días antes, aconteció la catástrofe. El Chapecoense es un club humilde de Chapecó, una ciudad de 200.000 habitantes a algo más de 400 kilómetros de Porto Alegre. La temporada del equipo estaba siendo antológica. Habían eliminado en Copa Sudamericana a 2 históricos del fútbol argentino, Independiente y San Lorenzo. Para levantar el segundo trofeo más importante de Sudamérica, solo les faltaba un escollo: Atlético Nacional de Medellín. El club brasileño decidió viajar con la empresa boliviana, La Mía. Esta compañía aérea ya había llevado a otros clubes de fútbol recientemente. La selección argentina había viajado con ellos unas semanas antes. Bien, por un asunto legislativo, al ser una empresa boliviana, no podían hacer el viaje de Brasil a Colombia. Debían parar en Bolivia y desde ahí salir hasta Colombia. Desde Santa Cruz partieron los 68 pasajeros y 9 tripulantes del avión. El destino final debía ser Medellín. Lo que el chapecoense desconocía era que la empresa boliviana estaba en una situación económica alarmante. De hecho, el avión en el que viajaban era el único que la compañía tenía en circulación. Por aquel momento solo tenía 12 empleados en nómina. Para más INRI, el piloto del vuelo, Miguel Quiroga, era copropietario de la empresa, por lo que había un conflicto de intereses aquí. Y digo esto ya que con la intención de ahorrar, el avión viajaba con el carburante justo para llegar a su destino, lo cual se saltaba todas las normativas internacionales. Estas dicen que debe cargarse el avión con más combustible del previsto para el viaje por si surgen imprevistos. De hecho, gracias a que les dieron una ruta más rápida, confiaban en llegar a Medellín, pero tenían dudas y no descartaban pedir un aterrizaje antes en otro lugar.
Cerca de Medellín, otro vuelo solicitó prioridad en el aterrizaje por una fuga de combustible. El vuelo de la Mía no había avisado de su delicada situación en este aspecto cuando habían hablado con tierra para el aterrizaje. A los pocos minutos, el aeroplano boliviano avisó de la emergencia. Los tripulantes apagaron los micrófonos para que no se escuchase lo que se decían entre ellos. La caja negra no recogió por tanto esto. Y es que sabían que se estaban saltando muchas normas. Desde control les dieron preferencia entonces a ellos, pero no hicieron caso a lo que les decía Janet Molina, la controladora. Descendieron por el campo aéreo de otros aviones, pasando cerca de uno de ellos. La situación era más grave de lo que habían apuntado. En mitad del descenso se quedaron sin combustible. Todos los motores se apagaron. Desde tierra dejaron la pista completamente libre y avisaron a los bomberos, pero de pronto, la señal del vuelo de la Mía se perdió. El avión había impactado contra la cima de una montaña cercana a la pista de aterrizaje, concretamente a escasos 15 kilómetros. Así habló Jackson Follman, uno de los 6 supervivientes del accidente. No podíamos huir a ninguna parte, estábamos desesperados. Tenía mucho miedo. No quería morir, no quería que nadie muriese. No podía ver nada porque estaba muy oscuro. Me acuerdo de que alguien se acercó y me tocó la mano. Me preguntaron mi nombre y mi edad y me dijeron que me tranquilizase porque iban a ayudarme. Estas declaraciones las he sacado de la serie documental Mayday del National Geographic. Tienen multitud de episodios sobre toda clase de accidentes aéreos. Eso sí, su producción es bastante sensacionalista. Una yanquilada, vamos. Inicialmente sobrevivieron 7 personas, pero Danilo Padilla murió la misma noche del accidente. De los supervivientes, 3 eran jugadores del equipo, el mencionado Follman, Alan Russell y Neto. Follman perdió una pierna y se tuvo que retirar. Neto se retiraría en 2019 en el propio Chapecoense, y Alan Russell sigue en activo, aunque ya no juega en el equipo de Chapecó. Tras el accidente, el mundo del fútbol quedó impactado. Entre los fallecidos estaba Clever Santana, exjugador del Atlético de Madrid y del Mallorca. Escuchemos la narración de uno de sus mejores goles. Lo anotó cuando jugaba con el equipo insular ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Una verdadera obra de arte. Delante de Parejo le van a hacer una chique a Clever Santana, pero resolvió perfecto cambiándola de pie. Se va Clever Santana, 2 regates más, intenta llegar. ¡Qué disparo! ¡Qué golazo acaba de marcar! ¡Qué espectacular gol acaba de marcar Clever Santana! El Bernabéu aplaude la maravilla que nos acaba de dejar Clever Santana. Hubo homenajes y muestras de respeto por todo el globo al chapecoense y a todos los fallecidos en la tragedia. El Atlético Nacional solicitó que les dieran el título sin necesidad de disputar la final. Y así sería, el chapecoense sería el campeón de la Copa Sudamericana 2016. Por su parte, la controladora aérea recibió amenazas, ya que hubo algún individuo que la culpó a ella inicialmente. Así habló Janet Molina sobre lo sucedido. Empiezan a divulgar en las noticias que había sido responsabilidad mía. Fui muy señalada por las redes sociales, me empezaron a amenazar. También hubo gente que me empezó a llamar a mi celular. Cuando las informaciones comenzaron a salir a la luz, se descubrió que la empresa debía dinero a todo el mundo. No era la primera vez que hacían un viaje con la gasolina justa. Se cree que lo habían hecho mínimo otras 3 veces. También hubo deficiencias en la autorización para volar de esta compañía. Una tragedia que se podía haber evitado. No era la primera catástrofe aérea del mundo del fútbol. El Manchester United, por poner un ejemplo, ya había tenido un accidente en Múnich en 1958. En aquella ocasión murieron 23 personas, entre ellas una de las mayores promesas por entonces del fútbol inglés, Duncan Edwards. Recientemente, el jugador Emiliano Sala falleció al estrellarse el avión en el que viajaba sobre el Canal de la Mancha.
el futbolista argentino iba a Cardiff ya que había fichado por el equipo local. Otra gran tragedia. Y con esto voy a ir cerrando el episodio de hoy. Si crees que me he dejado algún caso interesante, me puedes dejar un comentario en YouTube o iVoox contándome el accidente. Antes de concluir, eso sí, me gustaría hacer una reflexión que suelo tener cuando viajo en cualquier medio de transporte. Ya sea en avión, en autobús o en un coche conducido por otra persona, hay un acto de confianza, de delegación implícito. Confiamos en otras personas, en su buen hacer, en que realizan la tarea correctamente. Luego siempre puede haber incidentes o problemas ajenos, pero creemos en el resto de personas y en su preparación. Este pensamiento suelo trasladarlo a muchos aspectos de la vida. El ser humano confía por norma general en el buen hacer de las personas, aunque no las conozca. Tendemos a creer en ellos, tendemos a pensar que entre todos nos cuidamos, a que haremos de este un lugar mejor. El problema está en que muchas veces, aunque el acto individual sea bien intencionado, el marco general muestra que esta acción no es buena para otras personas o para el planeta venidero. Y ahí es donde tenemos que reflexionar sobre nuestras acciones. Sí, vale, estás cumpliendo con tu trabajo o con tareas autoasignadas, pero estas están ayudando de verdad a hacer del mundo un lugar mejor. Jamás entenderé a aquellas personas que se justifican diciendo que es su trabajo o que si no lo haría otra persona. Creo que debemos trabajar sobre esos buenos actos individuales plausibles en nuestro día a día para verlo desde un prisma general. Y como siempre señalo, hay grises. No todo el mundo ha tenido acceso a determinados conocimientos y no todo el mundo tiene los mismos privilegios. Pero en general, basta ya de justificarse desde un prisma egoísta. Considero que es un buen marco sobre el que construir la confianza en acciones cotidianas, pero sin perder de vista la visión general y las consecuencias de nuestras acciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Solo quiero apuntar que los primeros episodios de la primera temporada están desapareciendo de Spotify. Tenía que pagar para que se escuchasen más de 20 episodios y he optado por no hacerlo. Si queréis oírlos, los podéis encontrar en YouTube o iVoox. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Se despide Andrés Cabrera, vuestro fiel servidor. Metafóricamente hablando, ya lo sabéis. Adiós.